Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes, un gusto nuevamente saludarlos, un verdadero agrado el poder continuar con el ciclo Voces, el cual ya comenzó, como muchos de ustedes saben, el pasado mes de marzo, y hoy nos reúnen en una quinta conferencia. En esta oportunidad quiero agradecer a todos quienes nos acompañan y recordar que de momento, ¿cierto?, las conferencias del mes de marzo pueden ser visitadas en el canal de YouTube de la Universidad de los Lagos. Asimismo, quiero agradecer muy cordialmente el apoyo constante del programa de Magíster en Ciencias Humanas de la Universidad de los Lagos, y principalmente al profesor Claudio Merino, quien, digamos, es el coordinador de dicho programa de Magíster. Y asimismo, ¿cierto?, agradezco cordialmente el apoyo brindado por el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de los Lagos. Recordar que el ciclo Voces busca generar un soporte crítico y teórico ante la formación del futuro archivo oral Osorno. De esta forma, dicho ciclo ha podido concretar para el año en curso un total de 23 instancias de diálogo, las cuales, como ya dije, comenzaron en marzo y terminarán, si va todo bien, ¿cierto?, en el mes de diciembre. Destacar que se ha podido gestionar el apoyo de académicos de Chile, Argentina, Uruguay, Colombia, México, Brasil e Italia. Pero indudablemente lo más importante es poder hacer llegar estas instancias de diálogo a un público diverso, tanto al mismo Osorno como de otras latitudes. En este plano, quiero recordar a modo de resumen que el proyecto Archivo Oral Osorno busca canalizar desde sus orígenes, ¿cierto?, a la luz de diversos fenómenos sociales a nivel local, Osorno, testimonios mediante una triangulación recurrente entre memoria, derechos humanos e historia reciente. En este plano, es un verdadero placer presentar hoy la conferencia titulada Historia Reciente, una aproximación didáctica, la que estará a cargo del doctor en didáctica de las ciencias sociales, don Patricio Rivera Holguín, que muy amablemente desde el primer día que lo contacté para contar las ideas que viene bosquejando a nivel local, me brindó un incondicional apoyo y respaldo. Así que cuando lo invité al ciclo Voces, su respuesta fue un rotundo sí. Comentarles, estimados, que don Patricio Rivera Holguín es licenciado en Historia y magíster en Integración Subregional por la Universidad Arturo Prat. Cuenta, por su parte, con un máster en Investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Barcelona, España, y es doctor en Didáctica de las Ciencias Sociales por la misma Universidad Autónoma de Barcelona, España. Sus principales líneas de investigación giran en torno a temas específicos, como lo son, ¿cierto?, la Guerra del Pacífico, pero yo diría, y es más aún, ¿cierto?, la invitación corre, ¿cierto?, en razón de su línea investigativa en torno a investigación educativa, didáctica de la historia y ciencias sociales, y la investigación acción participativa. Entre sus principales libros podemos mencionar Fantasmas del Norte, Imaginarios, Identidad y Memoria. También Una historia de hierro, Patas de fierro y tiznados, la historia oral de los trabajadores ferroviarios de Iquique, y la guerra de 1879 y la integración desde la enseñanza de la historia. Asimismo, quiero destacar que el profesor Rivera ha sido invitado en varias ocasiones a ser parte de comités de expertos en evaluación del currículum educacional chileno, especialmente en las áreas de historia y ciencias sociales. Por último, mencionar que don Patricio Rivera Holguín es actualmente académico investigador de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Arturo Prat de Iquique. Sin más, es un verdadero placer contar hoy con la participación del doctor Patricio Rivera, a quien doy la más cordial de las bienvenidas al ciclo Voces, e igualmente a la ciudad de Osorno, aunque sea por el momento de manera virtual. Ahora bien, como lo hemos hecho desde un comienzo, las instancias llevadas a cabo por el profesor Rivera, ¿cierto?, las instancias previas, busca ser un espacio de diálogo, por lo que invito a los presentes, ¿cierto?, a ir formulando preguntas, apuntes, ideas, en general, u otros, para que al final de la participación del profesor Rivera podamos ir abordándola en la medida de lo posible. Desde ya, muchas gracias y deseo que sea una instancia muy enriquecedora para todos los presentes. Profesor Rivera, muy bienvenido y el espacio es suyo. Muchas gracias, Gastón, y igual saludar a todas las personas que están conectadas. Voy a comenzar a compartir. A ver, me comunican si se está viendo, por favor, me confirman. Ok, sí, profesor, se ve en la proyección del Perfecto. PowerPoint. Muchas Ahí gracias. sí, impecable.
Bueno, aquí justamente se ve la presentación que convoca hoy día. Agradecer la instancia, agradecer la invitación de Gastón desde el primer contacto y su preocupación que señala una idea de estar ahí, ¿ah? En su sentido, digamos, ontológico. Ahora, los contenidos de la presentación están orientados a una primera parte, en donde vamos a introducir y definir ciertos conceptos, para luego pasar a una especie de taller en base a preguntas, lo ideal, que se me hagan preguntas directas a través del moderador o asistente, respecto a los temas desarrollados de experiencia. Y comenzamos. Esta cita es del fallecido hace muy poco tiempo Joan Pagés, de su texto Enseñar a enseñar historia, y se ocupa de señalar de lo que es la didáctica de la historia en su oficio, ¿no? En palabras de Piaget, ¿no? Y en este aspecto resulta interesante considerar de que esta cita engloba ciertos elementos que se supone que son lo que debe llevar a la enseñanza de la historia. Y esto es, cito, consiste en educar a un profesional para que tome decisiones, sepa organizarla y llevarla a la práctica sobre los conocimientos históricos que debe enseñar en un aula o un centro determinado. Aprenda que enseñar historia en secundaria consiste en preparar a los jóvenes para que se sitúen en su mundo, sepan interpretarlo en su historicidad y quieran de intervenir en él con conocimiento de causa, quieran ser protagonistas del devenir histórico. En este aspecto, y aquí cito a un historiador clásico de la escuela francesa, que es Fernand Braudel, y me sitúo en ciertos elementos para poder ir entrando a lo que significa la memoria en cierto aspecto y luego su didáctica y finalmente en taller. Braudel plantea de que la respuesta de los grandes historiadores del pasado ya no responderían a nuestras preguntas porque no todas las formas de hacer historia pueden responder a ciertos elementos que tenemos hoy en día, que son cada vez más diversos. Y en este sentido, la didáctica y la historia específicamente trae ciertas conceptualizaciones que en su enseñanza nos permiten entender ciertas cosas, pero que se amplían referente a estas conceptualizaciones. Ejemplo, elementos que están hoy en día en la discusión desde hace bastante tiempo, pero sin embargo los últimos años en Chile y en América Latina. Y a propósito, por ejemplo, del tema del derribo de las estatuas de oficiales y soldados confederados en Estados Unidos, en la región del sur, debido a todo lo que significa el tema de la esclavitud y significó durante el siglo XIX y XX en la historia de Estados Unidos, obviamente con todo su elemento colonial, pero para referir lo que significa el hecho histórico de la guerra de secesión, es que hay ciertos elementos que están como la identidad y la alteridad. En su sentido refiere a nosotros y los otros, y este conocimiento obviamente está dentro de los actuales trabajos de la didáctica y la historia, si bien son parte del trabajo de la ciencia social y la historia social y otras, tiene que ver también dentro de la didáctica. Y en este aspecto, su trabajo en el aula apunta a favorecer a los alumnos con actitudes de respeto. Ahora, en este sentido y tolerancia a otras personas. Otros elementos vienen a ser la causalidad múltiple, dado que todos los procesos sociales responden a distintas lógicas que se explican por medio de múltiples causas que derivan en diversas consecuencias. La realidad social con su complejidad no se puede simplificar por medio de una causalidad lineal, causa y consecuencia. ¿Qué señalo esto? Que no solamente con el aspecto de la historia tradicional, de la causalidad, consecuencia, digamos una historia que ya es cuestionada en la primera mitad del siglo XX, los procesos sociales actuales y específicamente cómo se enseñan responden a causalidades múltiples. Otro elemento interesante para señalar en la didáctica y la historia que tiene que ver con la memoria también tiene que ser el cambio y la continuidad. Los procesos sociales son dinámicos en este aspecto, son cambiantes, con lo cual las estrategias de aprendizaje deben ser distintas, y en esta refería sobre todo a la indagación y a la comprensión de la realidad, y esta se puede lograr a través de la memoria. La diversidad es otro elemento que debemos señalar en la didáctica y la historia y su relación con la memoria, porque en este sentido conviven distintos grupos de personas muy diversas, y han convivido distintas personas de grupos diversos, sin embargo, o culturas diversas. Algunas han sido invisibilizadas o silenciadas por una forma hegemónica de ver la realidad.
Y otro elemento que ya lleva siglos, y es que es parte digamos, de las contradicciones que detona la sociedad, tiene que ver con la desigualdad. Y en este aspecto es uno de los contenidos clásicos de las ciencias sociales, también de la filosofía, pero obviamente en el sentido de la historia, y tiene que ver con distintas aristas que nos lleva el concepto. El conflicto está relacionado a los demás también, y que si bien ha sido referido o enseñado en la historia generalmente a través de ciertas crisis o guerras, tiene otros elementos. Y en este aspecto incluso podríamos configurar cierta didáctica del conflicto, de cómo enseñar el conflicto, y desde planteamientos a primeras infancias, y luego obviamente en la formación de la niñez y de la adolescencia, y referido a ciertos aspectos que pasan más allá de solamente una conflictividad a nivel de beligerante, sino que también a nivel de problemas ambientales, a nivel a propósito de la última agenda, de la agenda reciente que está desarrollando el gobierno a propósito de la violencia, y obviamente de la violencia social. Entonces, esos elementos tienden a comprender que el conflicto no solamente tiene una arista que tomar. Esto es una imagen que de Quique, de lo que fue el primer mausoleo a las víctimas de la matanza en la Escuela Santa María en 1907, en un antiguo cementerio que ya no existe. Y en este aspecto ahora llevan un concepto que tiene que ver con un elemento clásico de la didáctica, y que es la transposición. Y en este aspecto, citando a Berré, que tiene que ver con la transposición, que es la transmisión de aquellos que saben a aquellos que no saben, de aquellos que han aprendido a aquellos que aprenden. En este aspecto, Gómez señala que si bien este término se le asocia a Chevalar, y es reciente, si ustedes se fijan en la fecha, dentro de lo que significa la enseñanza de la historia, el concepto de transposición didáctica remite al paso del saber sabio al saber enseñado, y luego a la obligatoria distancia que los separa. En este aspecto, Chevalar, refiriéndose al autor primario que cita Gómez, indica en particular que la transposición didáctica remite a la idea de una reconstrucción de las condiciones ecológicas del saber. Para ilustrar esta idea se vale un ejemplo de transposición como el que sucede en la pieza de un violín al piano. Ahora, la transposición didáctica en sí, pasando los autores a una definición, la realizan los docentes explicitando los saberes escolares que muchas veces, que en ocasiones no son saberes científicos en su sentido académico como tal, sino que son saberes que, aunque ser científicos en su naturaleza cuando emergen, no pueden ser obsoletos ni adulterados, sino que tienen que cumplir con los saberes que se generan dentro de los contextos escolares y que finalmente llevan a los saberes escolares. En este sentido, no se desdeña el saber popular, el saber de la memoria, el saber de lo aprendido, el saber del territorio de las comunidades, y eso lleva a los saberes escolares. Y paso al concepto de memoria. Y en este aspecto, la memoria histórica es cómo recordamos el pasado y de qué forma. En este sentido, el campo de la memoria está a menudo relacionado con conmemoraciones, eventos, lugares, textos, objetos, símbolos, etc., que son significativos para un grupo, también puede ser para personas o individuos. Las memorias se construyen y se olvidan, generalmente. De hecho, pueden ser manipuladas, cambiadas. Hay memorias individuales, hay memorias de personas, memorias sociales, memorias barriales. La memoria social es donde se comparte un relato común con un grupo específico de personas. Pueden ser de un colegio, pueden ser de un barrio determinado, un territorio determinado, de una cofradía religiosa, etc. Ahora, la idea de esta creación es cómo hay que enlazar la memoria que tiene la identidad individual con la memoria que tiene la identidad comunitaria. Es decir, para llegar a la identidad debemos enlazar con elementos de memoria. Y debemos ser conscientes de que en estos elementos de memoria pueden haber acuerdos y desacuerdos. Sencillamente el encuentro en la memoria es lo que permite un relato. Y ahora pasando a un tema más centrado, me puedo referir a ciertas metodologías que podemos aplicar en aula respecto a la memoria. Y en este sentido, la metodología de una secuencia didáctica determinada, es decir, desarrollar memoria en escolares o en grupos universitarios, secundarios, o etcétera, o barriales, o de sindicatos, de gremios, etcétera, puede ser basada en una realización de entrevistas y su posterior análisis. De hecho, uno de los temas elegidos puede ser la memoria viva, y ahí el tema de la historia reciente, a saber 30, 20,
Incluso, como señalaría Ángel Soto en Chile, la historia presente, la historia última, 5 años, 2 años, 3, 1 año. Ejemplo, a partir de 2019 hasta ahora, hay elementos que permiten una inflexión histórica, permite una reconstrucción de memoria. Ahora, el trabajo directo con testimonios orales proporciona elementos emocionales y educativos que ayudan a promover también diálogo intergeneracional, es decir, si lo aplicamos dentro de la enseñanza de la historia, o dentro de la enseñanza de las ciencias sociales, permite que él o la estudiante pueda comunicarse con otros mayores u otras mayores, lo cual permite un diálogo de intergeneraciones. Y eso ayuda al estudiante a desarrollar empatía, entendimiento, intersubjetividades, que permita a la vez descubrir identidad individual y colectiva. Y eso ayuda a adquirir ciertas habilidades sociales con el tiempo, es decir, acercarse a los que protagonizaron el pasado. Muchas veces no pueden haber testimonios directos. Si no lo hay, se puede trabajar perfectamente con segunda o tercera generación en la memoria. Un ejemplo de ello puede ser las experiencias en el Reino Educativo, en el Reino Unido, perdón, o Italia, con donde se trabajó con cierta memoria de la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, la secuencia didáctica trabaja competencias que se pueden desarrollar en bastantes asignaturas o en forma transversal. Ejemplo, se pueden hacer trabajos de didáctica en el campo escolar, en tanto asignaturas, historia, lenguaje. En el campo universitario se puede trabajar en didáctica en asignaturas específicas de formación de ciencias sociales o de electivos de formación general o profesionales. ¿Por qué? Porque además trabajan elementos o competencias que pueden ser tratadas para el estudiante en beneficio de su crecimiento personal, como el pensamiento crítico, el trabajo en equipo, la toma de decisiones y el aprendizaje autónomo. Y además generan enfoques intercurriculares. En ese aspecto, ahora paso, dado que ya vimos el tema ciertamente conceptual, ¿eh? Y la idea es pasar ya a un elemento en los cuales podríamos generar voy a dejar de compartir, a referir ciertas referencias existentes. Este texto, por ejemplo, ven aquí, contextualizando el currículum de la historia de las ciencias sociales, fue editado por el MINER. Es del año 2003, y este texto formula, de hecho está trabajado por un grupo de autores y basados en experiencia, la comunidad local, un territorio de saberes para la escuela, en trabajo de memoria histórica y en trabajo de historia reciente. Los autores son Beatriz Arelluna y Fabián González. Fue entregado a muchas. Está excelente, es una excelente compilación de unidades didácticas para trabajar la memoria, trabajar la historia reciente. De hecho, se basó en experiencias de grupos colectivos de profesores y profesores de historia en la comuna del Bosque. Luego se sistematizó la herramienta del ministerio para profesores y profesores de historia. Con lo cual ya existen antecedentes. Aquí lo sorprendente del currículum oficial, es decir, desde el Estado, se trabaja con la memoria histórica y esta es la evidencia. Obviamente que han existido otras a nivel ya de ONG, de grupos de educación popular, de educación participativa, de colectivos de memoria histórica que llevan décadas, desde, no solamente me refiero a la época de la transición o postdictadura, sino que anteriormente a la dictadura y anterior incluso hacia los años 60. Pero sin embargo, más fuerte debido al auge de la historia social a partir de fines de los 80 y 90. Pero esto es un antecedente interesante que sí se trabajó desde el currículum oficial. Ahora, esa es una forma de trabajo bastante interesante y productiva. Sin embargo, en lo personal, y aquí me voy a referir a 13 ejemplos de trabajo, a 2 ejemplos de trabajo específico, perdón, corrijo, que tiene que ver con trabajo de memoria histórica y trabajo de memoria reciente. Uno de ellos es el texto que lo citó Gastón, que está en línea, acceso abierto, pueden buscar en Google. Tiene que ver con historia oral. Aquí trabajé con el gremio ferroviario de la agrupación de ferroviarios de la Mutual, la Corporación Mutual. Hacia el 2011, cuando se hizo este texto, habían 135 asociados. Hoy en día no quedan más de 30. Fueron protagonistas de la industrialización y sus mecanismos de transporte en Chile, como el famoso gremio de ferrocarriles del Estado de Chile.
Lo hice también motivado por un tema familiar. Mi abuelo, mi abuelo materno y mi padre fueron obreros ferroviarios. Mi abuelo paterno fue obrero del ferrocarril inglés, dado que soy de familia de iquiqueñas y iquiqueños antiguos, que llegan a fines del siglo XIX a Iquique, cuando estaba el Iquique peruano, el Iquique, la chilenización de la ocupación chilena. Entonces, obviamente que hay un pasado que lleva a la memoria y eso me ayudó a poder sistematizar mejor los datos y las entrevistas que hacía a los ferroviarios y a las ferroviarias, porque también se entrevistó una mujer, siendo que habían pocas funcionarias o ferroviarias, sin embargo, estas ocupaban en ciertos estamentos que eran administrativos. ¿Qué se llevó a construir aquí? No solamente la memoria de los trabajadores ferroviarios y trabajadoras de los años 40, 50, 60 del siglo XX, sino que también la reciente, es decir, de los años 80 y de la época y cuando termina el ferrocarril del Estado. Entonces, es un texto bastante interesante en donde hay mucha voz a los autores, en donde los testimonios son gruesos. ¿Por qué? Porque la idea es darle visibilidad y escuchar, en su sentido, que es leer, pero se pueden escuchar esos sonidos tal vez que nos deja la historia. Y el otro experiencia de trabajo tiene que ver con generar una explicación a algo que no se ve, pero que está dentro de las tradiciones, que ha sido nicho de producción y de consumo, incluso de origen de fiestas más comerciales como Halloween, que tiene que ver, entre otras cosas, con la existencia de los fantasmas. Y esto tiene que ver, obviamente, con un trabajo de memoria, con un trabajo de identidad y con un trabajo de imaginario, que es lo que construye la idea de la existencia de un fantasma. En lo personal no creo en los fantasmas. Este libro, tiene su impacto, me llaman a los colegios a hacer charlas también y demás cosas, porque les gusta a los estudiantes el tema de los fantasmas. Entonces, el tema del más allá, ¿no? ¿Ah? Ideal habría sido poder entrevistar los fantasmas, pero no se pudo. Sin embargo, se pudieron entrevistar los testimonios de personas que han visto fantasmas. Y en este aspecto tiene que ver fundamentalmente la memoria y la identidad, que son dos términos que hemos trabajado aquí. Es una buena forma de poder llegar a la memoria, y además porque el fantasma o las fantasmas reflejan lo trágico, la muerte. Generalmente son fantasmas personas que han muerto violentamente. Y esos son los que dejan este imaginario, ¿no? Que crean este imaginario, refuerzan del más allá y permiten ir reproduciendo e ir contando, porque al final, generalmente los fantasmas responden a episodios traumáticos, trágicos e históricos, muchas veces. Ejemplo, fantasmas de la Escuela Santa María, en donde fue la matanza, fantasmas de lugares de la Guerra del Pacífico, fantasmas en campos de concentración en la localidad de Pisagua durante la dictadura militar, fantasmas de accidentes ferroviarios, fantasmas de accidentes de tránsito, ¿ah? Entonces, fantasmas en colegios. Entonces, ¿qué ocurre? Que al reconstruir la existencia de este ser que habita en el más allá y se hace presente, lleva a una reconstrucción histórica en base a la memoria del pasado. De hecho, uno de los planteamientos que señala es que una de las formas de no olvidar, no todas, de no olvidar en Iquique, en la escuela, el tema de la matanza en la Escuela de Santa María, que no está en los currículos escolares hasta fines del siglo XX, fueron los fantasmas. Fantasmas, se decía que ahí penaban, que habían fantasmas que eran de los obreros y familias muertas en ese lugar, ¿no? En la Escuela de Santa María y en el mercado Iquique, que antiguamente era la Plaza Mon, ahora hay un mercado. Entonces, ¿qué ocurre? De que la existencia del fantasma explicaba en cierta forma lo que pasaba. Entonces, eso es lo que refiere el libro, ¿no? Entonces, ¿qué quiero señalar? De que, de hecho, cuando se señalan fantasmas de enfermeras en un hospital, se lleva la historia del hospital en sí, recreando la memoria, ¿no? Se aparece con los fantasmas del seguro obrero y demás cosas, de la enfermera del seguro obrero y demás. Entonces, necesariamente se va al pasado para poder explicar, porque el fantasma viene del pasado, y este relato no está en los archivos, no está en lo escrito, sino que está en lo oral, en la memoria. Por lo cual, muchas veces podemos recrear el pasado, no solamente el pasado lejano a través de fantasmas, ¿ah? Sino que también el pasado reciente, también dentro de lo trágico, ¿no? A través de esta figura que pueden ser los fantasmas y que llega a construir el libro, como los testimonios con los trabajadores y trabajadoras ferroviarias, y como también, en cierta forma, reflejar historias representaciones o creencias que se respecto a la enseñanza.
Este va a ser el libro que voy a presentar pronto, ¿ya? Se trabaja con la enseñanza de la Guerra del Pacífico, específicamente en cómo se enseña la Guerra del Pacífico, pero también aquí las ideas que tienen muchas veces las y los profesores de historia en la región, y algunas de ellas responden a términos de memoria, ¿no? Es decir, de aprendizajes orales de la historia regional respecto al tema de la Guerra del Pacífico. Entonces, aquí están las formas de cómo se enseña la historia, ¿no? Específicamente este conflicto en una zona de frontera, que es muy fuerte nacionalistamente, en términos nacionalistas. El norte de Chile, recordemos de que no era un territorio que era parte de la antigua Capitanía General de Chile. Cuando se independizan, no, estos territorios no pertenecían a la Capitanía General, eran parte del Virreinato del Perú, y luego, bueno, como la Capitanía General, pero parte de la República Peruana, y fueron conquistados en guerra, tanto la zona de Antofagasta como la Tarapacá, Arica, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí hay elementos que tienen que ver con lo trágico, con lo simbólico, y que son elementos identitarios muy fuertes. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando empezamos a adentrarse en el tema de la guerra, muchas memorias nos van a llevar a la guerra. Más de algunas, sobre todo de ariqueñas, ariqueños antiguos, iquiqueños, iquiqueños antiguos, antofagastinos, antofagastinos, calameños, calameñas, en donde tiene que ver ciertos enlaces que quedan todavía de memoria de los que transmitieron a sus distintas generaciones respecto a este tema del conflicto y lo que vino después del conflicto, es decir, la posguerra. Es decir, cuando llegan las chilenas y los chilenos a habitar un territorio que era boliviano, peruano, y ahí aparecen eh, temas incluso de fantasmas, que fueron los que están reflejados en este texto, en este libro. ¿Mm? Así que en ello que es lo que he pasado a reflejar estos elementos de trabajo de memoria. Actualmente tengo un proyecto que todavía no comienzo, sino que lo voy a presentar de memoria de profesores y profesores de la región respecto a todo lo que, de formación normalista y otros de formación universitaria de lo que fue la educación del siglo XX, ¿no? En la región norte, pero eso espero presentarlo ahora pronto, de llegar al foco objetivo. Y en ellos se trabaja con la memoria. Entonces, estos elementos permiten así generar, obviamente, el dato, luego sistematizar el dato, su análisis inferenciales, su análisis finales, y obviamente los informes que los socializamos a través de la vía académica, que es el artículo, el libro, o bien a través de seminarios también académicos, coloquios, encuentros y su difusión, ¿no? Y con ello quisiera terminar, porque didácticamente lo remoto tiene que ser corto, ¿va? No se puede expandir mucho, perdón, para que obviamente sea más comprensivo. Estoy abierto a preguntas para poder profundizar los temas. Gracias. Profesor, muchas gracias, mi estimado. Interesante su apunte, profesor. Porque comparto con usted muchas de lo que señala. Yo no sé si hay alguien de los asistentes que quisiera hacer alguna consulta respecto a lo que habló el profesor Rivera, o bien cierto general respecto a todo lo que es historia reciente y la didáctica de las ciencias sociales. Dejo abierto el espacio. Puede levantar la mano, participar activamente o bien escribir en el chat. Nadie efectúa pregunta, entonces yo voy a hacer, profesor, una pregunta para partir el diálogo en parte. Estamos en un escenario, ¿cierto?, complejo a nivel país, porque finalmente la corriente, ¿cierto?, de una historiografía oral es precaria. Por ejemplo, si lo comparamos en relación a Argentina o Colombia o México, ¿ya? Pero, sin embargo, yo comparto con usted, ¿cierto?, cuando usted dice, ahí está la historia. Yo, de hecho, el proyecto de archivo oral justamente arranca desde ahí, o sea, entendiendo que la historia oral, digamos, estas historias íntimas, por así decirlo, ¿cierto?, es donde mayormente se nutre la historia. Para mí la historia no es la de los expertos, sino la de los ciudadanos comunes y corrientes, finalmente. Pero desde ahí, profesor, usted, ¿cómo cree que nosotros podríamos, digamos, motivar, ¿cierto?, a la población o a un grupo específico, a una comunidad específica, ¿cierto?, para que dé su testimonio? Cuando, por ejemplo, en Osorno mismo, ¿cierto?, aún persiste, digamos, un imaginario social marcado por la figura del patrón, por ejemplo.
¿ya? Osorno tiene una historia, digamos, marcada por el latifundio, y de ahí a veces, muchas veces, va la redundancia, es complejo hablar porque aún está como latente la figura del patrón, y si habláis mucho, el patrón te puede castigar. ¿Qué piensa al respecto, profesor? Eso no deja de ser interesante porque obviamente tiene que ver con ciertas verticalidades que se normalizaron, ¿no? Debido a la temporalidad de la colonia, luego digamos, del latifundio, ¿eh? De la antigua estancia pasando a la hacienda, el latifundio, y que obviamente genera las lecturas que tenemos en el siglo XX con incluso ciertas escenas disruptivas o explosiones sociales, Tranquil, por ejemplo, u otras, o movimientos sociales o hasta revolucionarios, ¿no? Recuerden el movimiento revolucionario campesino del MIR en los 60, en 70, ¿no? Entonces, entre otros, ¿no? Entonces, sin embargo, ¿qué quisiera señalar aquí? Que esas memorias pueden hablar como no pueden hablar. El silencio también es interesante, porque viene la pregunta el por qué el silencio. Entonces puede inferenciarse sobre el por qué existe el silencio. Entonces, si bien el relato puede ser corto, ¿ya? Podemos comprender el por qué el relato, si es que en ese momento en la entrevista dice de eso es mejor no hablar, podemos entender esa misma frase, de eso es mejor no hablar, que te la pueden decir, o para qué hablar de ello, o para qué nos vamos a recordar de ello, porque sencillamente ese silencio lo podemos hacer hablar. Y ese silencio, para académicamente que hable, lo podemos triangular con información de fuentes, ¿no? O información de datos, es decir, de la cantidad de muertes, digamos, de la cantidad de personas como inquilinaje viviendo en tierras patronales. Entonces, esos elementos nos permiten generar ciertas inferencias que pueden sostener el por qué existe el silencio. Entonces, a modo de ejemplo, la pregunta que me plantea. Ahora, las memorias, otra forma de poder llegar a la memoria y que relate puede ser metafóricamente a través del uso de la metáfora, que desde una comprensión más fenomenológica dentro del acercamiento, ¿no? Es decir, llegar a lo que está detrás, ¿no? Llegar a lo que existe detrás de la primera imagen, cierta forma. Entonces, el preguntar el por qué, en llegar de otras maneras, así como los fantasmas te hacen hablar de cierta memoria histórica, la tradición, el baile, la chicha, el consumo, la chingana, es decir, distintos elementos, el chinchel, etcétera, te permite hablar, o la misma celebración de una fiesta patronal, fiesta de santos o fiesta religiosa, te permite hablar, permite generar el por qué existe, y ahí, a través de otras figuras, se puede sacar información o recolectar memoria. ¿Ah? Entonces, o con personajes, o detonar con un personaje determinado, de amplio conocimiento, sea local, territorial, comunal, a partir de esos personajes se puede generar perfectamente esos elementos. A modo de ejemplo, a propósito del fallecido Patricio Mansi, Arriba en la Cordillera, o sea, lo que señala esa canción, lo que significa el mundo del arrieraje, ¿no? ¿Ah? Entonces, que ese cierre, por ejemplo, se puede plantear eso en un trabajo de memoria con personas altocordilleranas, qué real es la canción, cuánto lo real hay, porque sencillamente puede activar memorias, de acuerdo o en desacuerdo con la canción, con los lugares geográficos que la canción genera, puede detonar distintos elementos, porque sencillamente la memoria no es hegemónica. O sea, no podemos poner una memoria hegemónica. Hay distintos tipos de memoria que son memorias sueltas, como dice Sven Stern muy bien, ¿no? O sea, hay distintas memorias sueltas que las tenemos que enlazar. Entonces, frente a un relato, en fines didácticos, en fines provocativos, para lograr cierta confianza o detonar memorias que aparezcan, podemos poner este tipo de elementos, ¿ah? Como canciones, poemas, refranes u otros que permitan entender el por qué, ¿no? Y aparece la memoria que explica el por qué. Entonces, son elementos que están y que los podemos ejecutar en este caso específicamente con el tema de Osorno, ¿no? U otros lugares, en la medida que vamos conociendo. Ahora, la investigadora, el investigador necesariamente tiene que tener un conocimiento del territorio, un conocimiento de lo que quiere investigar para poder detonar ello, ¿no? El cómo llego a ello, para poder invitar a que el dato empiece a surgir, porque el dato de la memoria surge de lo que se tiene guardado, es oral, es subjetivo, y para ello hay que desarrollar una intersubjetividad que dialogue, ¿no? Que nos permite colocar a comprender el porqué. Súper, profesor, gracias. Yo no sé si hay alguien que quiera hacer alguna consulta, porque a mí se me ocurre de momento otra de forma instantánea, pero quisiera dar la palabra a alguien de los asistentes.
al parecer no hay preguntas, entonces yo, profesor, quisiera hacer la que se me ocurrió, digamos, en el momento mientras ustedes hablaban, ¿cierto? Que en raíz a su presentación, cuando menciona, bueno, yo igual tengo esto más que claro, el tema de los testimonios. O sea, a mí, lo particular, me encantaría poder recabar el testimonio de primera fuente. ¿Ya? ¿Cierto? Tal persona vivió o hizo tal cosa en tal momento. Pero, ¿cierto? Usted también, ¿cierto?, señaló a la segunda o tercera generación en la recogida, ¿cierto?, de testimonio. ¿Cierto? Usted, profesor, al respecto, ¿qué valor, por ejemplo, si tengo un determinado fenómeno bajo estudio, podemos recabar las fuentes, ¿cierto?, directas, pero asimismo, ¿cierto?, por ejemplo, hay un fenómeno más de antaño, ¿usted considera, digamos, pertinente, ¿cierto?, abordarlo desde un prisma transgeneracional? ¿Qué piensa al respecto, profe? Bueno, generalmente cuando se hace un estudio transgeneracional deben existir los límites dentro del estudio, o sea, debemos ponerlos los límites, y eso nos permite, en lo transgeneracional también podemos tener ciertos límites, ¿no? Respecto a los elementos cronológicos que queremos abordar en el tema de la historia reciente. Es decir, ir hacia, por ejemplo, la memoria de los años 40, los años 50, ya es difícil, ¿no? Más todavía memoria de principios del siglo XX. Entonces, ahí podemos utilizar perfectamente segunda o tercera fuentes, pero también hacer incluso un trabajo archivístico, porque los podemos encontrar en los diarios, en cartas al director, los podemos encontrar, que es de una forma de entender, sí, porque no todo el mundo escribía cartas al director, ¿no? Pero nos van dando ciertos elementos. Los podemos encontrar también en los registros de policía, ¿no? Los registros de notas de policía de la época, dícese de Carabineros o de otras policías anteriores a 1927, de la Fundación de Carabineros, ¿no? En donde vamos a encontrar registros, ¿no? Cartas enviadas muchas veces o en oficios varios que llegan tanto a las alcaldías o a las subdelegaciones o a las intendencias, en donde la población demanda ciertas cosas, por ejemplo, territorialidad del agua, posesión del agua, problemáticas de carretera, etc. E incluso contaminación a través de la erradicación de ciertos mataderos que dan malos olores, ¿no? Y la gente se empieza a enfermar. Entonces podemos encontrar distintos elementos de ese tipo que nos permite llegar digamos, a un registro escrito de temas que la memoria puede estar trabajando en el tema de la memoria. Entonces, para poder tener otro elemento que triangule el dato de segunda o tercera fuente respecto al original, ¿no? O a la fuente primaria que muchas veces se pierde. Y considerar que cuando se habla, el hablante que viene de una fuente segunda o tercera va a decir, mi papá me contaba, mi mamá me contaba, mi abuelo me contaba, cómo decía. O sea, ese encabezado es muy importante porque ese encabezado está anunciando que puede haber cierta carga de subjetividad propia respecto al dato original. Entonces, ahí obviamente debemos ser capaces de tejer. Utilizo una palabra que utilizaba el historiador francés Georges Duby, tejer, porque la historia se teje, porque no está completa. Entonces se tiene que tejer e ir hilando, obviamente. Y ahí es cuando, obviamente, este tipo de historia, que más, digamos, de mentalidades, que a la que pertenece Georges Duby en la Escuela de Anales del siglo XX en Francia, en donde van tejiendo cierta historia, porque obviamente utilizan testimonio o memoria. Creo que hay en el chat, ¿no? Yo quisiera, mire, hay dos preguntas, creo. Hay un comentario, profesor, de Cristi. Creo que en Osorno, ¿cierto?, en la actualidad existen comunidades y movimientos culturales que están decolonizando los conceptos patriarcales. Como lo mencionó Gastón, la figura del patrón aún se conserva en su imagen represora. Sin embargo, se manifiesta la creación de nuevos relatos, nuevos constructos interculturales, que rescatan la memoria de los pueblos, precisamente a través de la oralidad, y que lamentablemente la academia poco interés muestra. O sea, agradecen por la posición, dice Cristina, ¿cierto? Y luego acá hay una pregunta de Leticia, dice, quisiera consultar a qué se refiere con indisciplinar la didáctica de las ciencias sociales. En más de una ocasión he leído aquel término. Gracias. Bien, en su sentido indisciplinar, obviamente, sacar de la disciplina. En ese sentido y en ese aspecto poder empezar a rescatar ciertos elementos para enseñarse la didáctica de las ciencias sociales.
¿ah? En rescatar más allá de la disciplina, sino que otros saberes que puedan ser incorporados cuando hablaba de los saberes científicos y los saberes escolares, no desdeñar el saber popular, o sea, el saber de los pobladores, las pobladoras. Ejemplo, el saber de los pescadores en el término de conocimiento del mar, el saber de los mariscadores, el saber de las mujeres, en el caso, por mi cercanía territorial y familiar al tema de la pesca de las rederas, ¿no? De las antiguas trabajadoras fíjese que casi está oculto el tema del papel de la mujer a propósito de la primera intervención escrita, el papel invisibilizado casi de las mujeres dentro de la industrialización pesquera, ¿no? ¿Ah? De la fileteadora, las llamadas chamayas, esa es la llamada en Iquique, ¿ah? A mediados del siglo XX, en época de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El surgimiento de la, de la pesca industrial en Chile y específicamente en el norte. Entonces, ciertas labores en las cuales participaban mujeres y tenían la toma de decisiones muchas veces operativos las mujeres y que están un poco invisibilizadas, digo un poco porque ya hay colegas que están trabajando en ello. Porque generalmente el tema, y a propósito de lo primero, de que poco interés de la academia, sí, existe poco interés, pero hay un interés, o sea, está. El poco es que significa que hay algo. En la medida que podamos ir, obviamente, avanzando en ello, profundizando en ello, o esta de construcción del concepto del patrón, del concepto patriarcal, del concepto de la figura masculina dominante y hegemónica versus las otras figuras que pueden ir emergiendo, y ello la memoria lo va rescatando. Gracias a otros marcos teóricos que podemos ir elevando mediante, obviamente, nuestro interés académico y formativo a la vez. Entonces, en el sentido que la academia se empiece a interesar, es sano empezar a abrir campos en ese aspecto, que permitan llegar hacia allá. El campo de la educación es uno de ellos. Fíjate, eh, ahora ya no, pero paradójicamente la mayoría ahora ya no digo por el nombre, pero ¿te acuerdas que era colegio de profesores? Así surge, y hace poco que se está llamando colegio de profesoras y profesores, ¿no? Pero sin embargo, la gran mayoría de quienes hacían clase, incluyéndose cuando se llamaba así la asociación gremial, la entidad gremial, colegio de profesores, eran mujeres. O sea, un 70% eran mujeres, más o menos. O sea, de hecho, te doy el dato, en los 90, el 70% del ejercicio de la docencia en Chile eran mujeres. De hecho, uno de los mayores referentes docentes en Chile es mujer, que es Gabriela Mistral. Entonces, si tú vas a Amanda Labarca, si tú te fijas, o sea, son mujeres. Sin embargo, durante mucho tiempo se tenía el concepto profesor y aún así, beca, vocación del profesor. ¿Te fijas, no? Entonces, aún así, está masculinizado. Entonces, de esa forma y bajo, obviamente, esa matriz patriarcal. Entonces, en el sentido que podemos visibilizar ello, y uno de los elementos de eso es la educación. ¿Ah? Y no solamente su visibilización, sino que hablo de generar otras conceptualizaciones, como la que muy bien plantea Cristi, ¿no? Obviamente esto yo lo podemos llevar, y más todavía bajo ciertos constructos interculturales, en su sentido no solamente primario como se entiende, sino que bajo una diversidad cultural que está en aumento en Chile, que está sentada ya en lo urbano, que existe, y que ha llevado incluso a ciertas modificaciones digamos, hasta de comidas, que ya la estamos pensando. No olvidemos a Malinowski, ¿no? En un sentido que la comida es una expresión de lo social, no es una expresión cultural, netamente, o sea, por algo un elemento, la cocina, no la gastronomía. ¿Ah? Entonces nos permite entender ciertas formas y nuevos relatos en este Chile que está tan cambiante, desde hace un tiempo. No estoy hablando solamente en lo político social, sino que también en lo cultural. Entonces, ahora, si nos vemos hacia ese campo que es Osorno, que para mí es una figura extraña porque soy nortino, si ustedes se fijan, soy nortino, o sea, nortino de verdad, soy de Iquique. ¿Ah? Osorno obviamente es el sur nuestro, es nuestro sur, yo lo asocio simbólicamente a vaca, a carne, se fijan, ¿no? Porque esa es la imagen que tenemos de Osorno, ¿no? Sin embargo, y habiendo estado en la Universidad de los Lagos más de una vez, ¿no? Y conociendo esa geografía distinta a la nuestra, que es de color café ocre, la vuestra cuesta encontrar el café ocre, ¿no? O sea, está el verde, algo que en nuestra zona cuesta mucho, o sea, prácticamente ver verde. Entonces, desde ese aspecto, esa lógica de esos colores solamente nos permiten entender otras realidades territoriales, y en ese sentido, obviamente, es sano que la academia, como lo señala Cristi, lamentablemente, claro, hay poco interés, pero significa que ya hay un interés. Si vamos aumentando y la misma Cristi puede ser puente o precursora de ellos junto a otros u otros, mejor todavía en ese sentido, porque claro que hay que entrar en esa perspectiva.
¿no? de esas figuras, porque al final son figuras históricas que tienen cierta conceptualización, figura, pero creo que ahí detrás es lo que hay que desentrañar. Y ahí no se extrañe, con esto cierro el uso de la metáfora, no la desdeño, que podría ser un elemento para comprender. Perfecto, profesor. Muchas gracias por su amabilidad, por su respuesta. Temas más que interesantes que dan para seguir conversando desde ya. Pero, cierto, en honor al tiempo, le agradezco mucho su participación del día de hoy. Agradezco a todos también quienes nos han acompañado. Y nada, profe, de verdad, muchas gracias por todo el apoyo, el respaldo y temas para conversar siguen, así que esperemos tenerlos pronto también por Osorno. Muchas gracias a ti, Gastón. Leticia, muchas gracias. A Cristi también por su aporte, a quienes han estado aquí. Muchas gracias. Muy amable en invitarme y a escucharme. Hasta luego, profesor. Muchas gracias a todos. Que tengan buen Hasta luego, que estés día. muy bien. Chao, chao. Chao, chao.